Hoy compartamos la palabra de Dios con el tema La prueba de que somos hijos de Dios. Con este tema, estudiemos la verdad de la Pascua. Desastres que jamás hemos oído realmente están sucediendo a nuestro alrededor en esta época. Aunque ocurra un desastre inesperado, Dios prometió a su pueblo que ningún desastre se acercará a la tienda de las personas que estén en la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto. Qué agradecidos estamos. Hoy, este mundo está lleno de desastres. ¿No es la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto lo que más se necesita cuando ocurren desastres nunca antes vistos? En el libro de Éxodo, la muerte de los primogénitos fue la 10ª plaga y la 8ª fue la plaga de langostas. La población mundial actual es de 7.700 millones. Se informa que 400.000 millones de langostas vienen desde África Oriental, pasando por Somalia y Kenia, hacia Irán y Pakistán en Asia, y también a China. Para cuando lleguen a China, su número será 500 veces mayor que cuando comenzaron. Si 400.000 millones de langostas se multiplican 500 veces, ¿acaso no es un número significativo? Ese gran enjambre de langostas se está comiendo todos los cultivos. Incluso fuera de esto, ¿acaso no es bastante difícil la vida en África? ¿Pueden las langostas distinguir si las circunstancias de los humanos son buenas o malas? Simplemente comen como quieren, sin importarles las circunstancias humanas. Actualmente, 400.000 millones de langostas se comen todos los cultivos. Además, después de comerse los cultivos, viajan unos 150 kilómetros al día. Creemos que las langostas solo pueden saltar, pero también son muy buenas para volar. Si vuelan 150 kilómetros, es como viajar de Seúl a Daejeon. La 8ª plaga fue la plaga de langostas y la 9ª fue la plaga de tinieblas. La 10ª era la muerte de los primogénitos. Ahora podemos ver que las plagas del libro de Éxodo ocurren a nuestro alrededor. Hoy en día, muchos animales también están muriendo. El libro de Éxodo también nos muestra la plaga del ganado. Hubo una terrible plaga en el ganado y la plaga de úlceras. Hace unos años, muchos animales fueron destruidos y enterrados. Casi todos los cerdos de Corea fueron enterrados. En esta época, estamos observando esas cosas que ocurren a mayor escala que nunca. Podemos interpretar este tiempo presente, ¿no es verdad? ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Una vez más recuerdo las palabras que Jesús nos dio hace 2000 años. Entonces, ¿por qué Dios nos dio la Pascua en esta última época y nos ordenó guardarla? La Pascua del Nuevo Pacto no solo nos permite escapar de los desastres en la tierra, sino que también nos protege de los desastres espirituales. ¿Acaso no es la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto lo que nos salva de los desastres espirituales? Estudiemos al respecto hoy. Permítanme contarles una anécdota sobre la fundación del reino de Goguryeo. El fundador fue Yumon, a veces llamado rey Dongmyon. Esto sucedió cuando Yumon salió de su casa para establecer el reino que luego se llamaría Goguryeo. Al salir de casa, dijo a su esposa: «Cuando nuestro hijo crezca, haz que venga sin falta al reino que yo estableceré».
Cuando venga a mí, debe traer pruebas de que es mi hijo. Pondré algo debajo de la columna de pino en una piedra con 8 esquinas. Cuando el niño crezca lo suficiente como para encontrarme, haz que busque el pino y cabe en el suelo y encuentre lo que puse. El hombre que lo traiga será reconocido como mi hijo. Es porque cuando haya crecido, no podré reconocerlo. Después de pedirle a su esposa que hiciera eso, los dejó. Más tarde, el niño creció y su padre, Yumón, estableció el reino de Goguryeo. Al escuchar que su padre había establecido un reino, decidió ir a buscar a su padre. Entonces recordó lo que su madre solía decir: tu padre escondió algo debajo del pino que está en una piedra con 8 esquinas. Debes encontrarlo y llevárselo para demostrar que eres su hijo. Entonces buscó en su pueblo, en los pueblos vecinos, en montañas y valles, buscando lo que su padre había dejado, pero regresó sin éxito. Un día pasó caminando por el patio trasero. De repente, encontró la piedra con 8 esquinas. Era la piedra angular de su casa y sobre ella había un pilar de madera. Antes miraba casualmente el patio trasero. Ese día, sin embargo, notó que la piedra debajo del pilar era octogonal. Además, el pilar estaba hecho de pino. Entonces cavó debajo de la piedra angular y encontró una daga pequeña, rota y oxidada. Pensando, mi padre quería que con esta señal confirmara mi identidad, fue a Goguryeo con la daga. Cuando intentó entrar en el palacio real de Goguryeo, aunque afirmó ser el hijo del rey, los guardias no estaban convencidos de que fuera realmente su hijo, así que discutían frente al palacio. Finalmente fue enviado ante el rey, quien le preguntó: «¿Debes tener algo que demuestre que eres mi hijo? ¿Lo has traído?» «Sí, lo he traído». «Entonces, muéstralo». El hijo sacó la daga oxidada y rota. Cuando el rey hizo coincidir la daga rota con su otra mitad, se hicieron una sola. Finalmente, fue reconocido como el hijo del rey y se le dio el título de príncipe. Más tarde, el hijo se convirtió en el segundo rey de Goguryeo, el rey Yuri. A través de esta historia, nosotros también debemos confirmar las enseñanzas de la Biblia. Cuando Dios venga en la última época, la época del Espíritu Santo, ¿cómo vendrá a la tierra? ¿Qué prueba traerá? ¿Cómo debemos recibir al Cristo que viene? ¿Y qué fe debemos tener para recibirlo? Cuando regresemos al cielo, si Dios nos pide que le mostremos lo que prueba que somos sus hijos, ¿qué le mostraremos? ¿Con qué podemos decir con confianza: Padre, yo soy su hijo? Si Dios pide esta prueba, si alguien exclama: Señor, tengo la prueba de la observancia del domingo, ¿qué responderá Dios? Nunca te conocí. Eso nunca puede identificar a mi hijo. Esa no es la prueba que quiero. Otra persona puede decir: ¿no es la Navidad? No lo es. ¿Y la cruz? Tampoco. Dios los rechazará a todos. Entonces, ¿qué nos pidió Dios que guardáramos a través de las palabras de la Biblia? Dios dijo: si son mis hijos, deben guardar la Pascua. Confirmémoslo. En primer lugar, busquemos la razón por la que Dios vino a esta tierra. En Juan capítulo 10, versículo 10 está escrito:
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La razón por la cual Cristo vino a esta tierra es para dar algo al pueblo de Dios, comparado con ovejas. ¿Qué es? Es la vida. La Biblia describe a Cristo que vino a esta tierra para dar vida, como el Cordero de la Pascua. Vayamos a 1 Corintios capítulo 5. Cuando regresemos al cielo, debemos mostrar esta prueba para decir: Padre, soy su hijo, soy su hija. Veamos 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí podemos ver las palabras en la Biblia: celebremos la fiesta. En otra versión está escrito: debemos celebrar nuestra Pascua con el pan sin levadura y no con la vieja levadura. En la palabra celebremos la fiesta se refiere a la Pascua. ¿Por qué tenemos que guardar la Pascua? Es porque Dios designó la Pascua como su pacto. Cuando Yumón salió de su casa, dijo que cuando su hijo creciera y fuera a buscar el país que establecería, debía llevarle algo que estaba escondido debajo del pilar de pino como prueba. Nadie sabía qué era, excepto el propio Yumón. Ni siquiera le dijo a su esposa qué era, y solo dejó ese mensaje: haz que traiga lo que está escondido debajo de la piedra octogonal, que está debajo de un pilar de pino. Podía ser una moneda, o una piedra, o cualquier otra cosa. ¿Solo quién lo sabía? Solo Yumón, el fundador del reino de Goguryeo, sabía lo que era y expresó: solo quien lo traiga será reconocido como mi hijo. También espiritualmente, cuando regresemos a nuestro hogar celestial, para que Dios nos diga: eres mi hijo, eres mi hija. ¿Qué nos dijo que celebremos a través de la Biblia? Está escrito: así que celebremos la fiesta. Dios nos dijo que celebremos la Pascua. Estudiemos un poco más sobre la voluntad de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 6. Veamos Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús expresó aquí: he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Para hacer la voluntad de quién? Para hacer la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Para resucitarnos en el día postrero, ¿qué verdad nos dio? Vayamos al versículo 53. El versículo 53 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la manera de resucitar a su pueblo en el día postrero? Jesús enfatizó que resucitará a los que coman su carne y beban su sangre en el día postrero. Con respecto al propósito de su venida a esta tierra, expresó: el Hijo del Hombre ha venido para que las ovejas tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y explicó que vino a ser sacrificado como el Cordero de la Pascua.
¿De quién es la voluntad de comer la carne y beber la sangre de Jesús? Es la voluntad del Padre. Afirmó que vino a esta tierra para hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, la voluntad de Dios está contenida en la Pascua. Dios nos ordenó guardar la Pascua. Y también en 1 Corintios capítulo 5 se mencionó claramente que debemos guardar la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Que Dios definitivamente nos garantizará cuando regresemos al reino de los cielos diciendo: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Veamos Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad, a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Vayamos al versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Al referirse al pan de la Pascua dijo: esto es mi cuerpo. Veamos el versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Tomando la copa del vino de la Pascua, dio gracias y dijo: bebed de ella. En el versículo 28 se lee: porque esto es la sangre de ¿quién? Mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En Juan capítulo 6, Jesús dijo: el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. En otras palabras, al que coma el pan de la Pascua y beba el vino de la Pascua, se le dará algo, que es la vida eterna. Si no comemos ni bebemos, ¿qué cosa no podremos tener? No podremos tener la vida eterna. Este es el principio de la vida, la ley de vida que Jesús estableció claramente hace 2000 años. Jesús ha prometido que los que coman su carne y beban su sangre tienen vida eterna y que los resucitará en el día postrero. Por eso dijo: esta es mi sangre del pacto. La Pascua del nuevo pacto contiene la promesa de que Dios nos permitirá heredar el reino de los cielos y que Dios evitará que los desastres nos dañen a quienes heredemos el reino. Así como Yumón hizo que su hijo se acercara a él después de crecer con la daga rota que lo identificaría como su hijo, también Dios nos permite reconocerlo a través de algo cuando viene a la tierra, que es la Pascua. ¿Con qué se asegurará de que somos hijos e hijas del Padre? Con la Pascua. ¿Qué puso Dios en nosotros? ¿No es la carne de Dios y su preciosa sangre? Sin tener su prueba, aunque la gente diga: Señor, Señor, aunque profeticen y echen fuera demonios y realicen muchos milagros en el nombre del Señor, Dios nunca los recibirá. Debemos tener esta prueba, el símbolo del pacto que Dios quiere que tengamos. ¿Cuál es la señal? La carne y la sangre de Cristo. Ya que Dios dijo: en mí permanecerán y yo en ustedes, aquellos que tengan esta prueba serán los hijos e hijas de Dios. Por esa razón, Dios nos hizo saber que somos sus hijos. Veamos 2 Corintios capítulo 6, versículo 17. Versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos
y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros, ¿qué será? Por Padre, y vosotros me seréis, ¿qué? Hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿A través de qué estableció Dios la relación entre el Padre y sus hijos? A través de la Pascua. Dios creó esta relación mediante el pan y el vino de la Pascua, que es el santo cuerpo y la sangre de Dios, ¿no es verdad? Y lo hizo un pacto. Esto no puede ser entendido en el mundo de Satanás. Es igual a aquel que escondió algo para su hijo bajo el pino y sabía qué era. Y si alguien más leía la intención del rey y traía algo similar, y si traía una moneda de cobre o la mitad de un espejo, ¿habría sido reconocido como su hijo? Nadie habría sido reconocido como hijo del rey trayendo cualquier otro objeto que aquel con el que el rey había hecho un pacto. Del mismo modo, como Dios hizo un pacto para darnos la potestad de ser sus hijos mediante la verdad de la Pascua, las personas que no tienen la Pascua no pueden ser hijos de Dios por más que griten: soy hijo del Padre, soy hijo de la Madre. Necesitamos entender por qué Dios dijo: así que guardemos la Pascua. Debemos guardar la Pascua. Como Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, se ha sacrificado, debemos ser vestidos con la gracia de la preciosa sangre de su sacrificio por medio de la Pascua, de modo que seamos hechos hijos de Dios. Por esa razón, Dios nos dijo que comiéramos el pan y bebiéramos el vino de la Pascua. ¿Y qué prometió Dios sobre los desastres a aquellos que han sido sellados por la Pascua? Dios prometió que los desastres pasarían sobre ellos. Veamos Hebreos capítulo 11, versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no hiciera ¿qué? No los tocase a ellos. ¿Qué significa que no los tocará? Significa que cuando los ángeles destructores trajeran el desastre sobre todas las casas de Egipto, este pasaría por encima de las casas que hubieran celebrado la Pascua, ¿no es cierto? Está claramente escrito: todos los desastres pasarán cuando tengamos la fe de guardar la Pascua. Dios hizo que los ángeles destructores pasaran por encima de aquellos que habían celebrado la Pascua con fe. Es porque aquellos que guardaron la Pascua son los hijos de Dios. Si los ángeles destructores tocasen a los hijos de Dios, se meterían en graves problemas. Por eso Dios hizo que pasaran por encima de esas personas. El número de casos confirmados de coronavirus ha aumentado mucho. Nuestros miembros de Sion necesitan cuidarse, pero no necesitamos tener miedo o estar alertas por un miedo excesivo. Dios siempre está con nosotros, protegiéndonos y ayudándonos, ¿no es así? Puesto que tenemos la potestad de hijos de Dios y siempre moramos en la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto, no perdamos nuestro orgullo como hijos e hijas del Padre y la Madre por el resto de nuestra vida. Pueden creer que regresarán al cielo con la señal de la Pascua y que esta es la prueba que podemos mostrar a nuestro Padre. Si creen en esto, serán rectos en todas las enseñanzas de la Biblia. Regresemos al cielo con este pacto y recibamos una cálida bienvenida en el eterno reino de los cielos. Al igual que la octava plaga, hoy hay 400,000 millones de langostas. Las noticias acerca de esto pasaron a un segundo plano debido al coronavirus, pero en realidad está en todas las noticias. Sobre esto pueden encontrar muchos artículos en Internet y también en YouTube. Si estos 400,000 millones de langostas estuvieran volando aquí, el cielo se cubriría de ellas.
En realidad, 400.000 millones de langostas están volando en alguna parte. Es realmente la plaga de langostas, ¿no es así? Era la octava plaga que cayó sobre Egipto. Antes de esto, la plaga que mató a los animales también ocurrió en nuestra sociedad. Es la época en la que la Pascua es absolutamente necesaria. Si esos desastres ocurren, no necesitamos tener miedo, porque siempre moramos en Dios, bajo su protección. Debemos tener fe. Ahora estamos haciendo todos los preparativos para la Pascua como Dios nos mandó, ya que es la verdad mediante la cual podemos escapar de los desastres. A través de los 66 libros de la Biblia debemos confirmar nuestra verdad una vez más y dar eterna gloria y alabanzas al Padre y a la Madre celestiales por guiarnos a la verdad, la Pascua del nuevo pacto. Como Dios dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho, no debemos solamente llevar a cabo la acción de comer el pan y el vino de la Pascua. Por la fe, por la fe, por la fe. Está escrito en Hebreos capítulo 11, ¿no es así? Debemos tener fe. Nuestro Dios creó los cielos y la tierra y todo en ellos, y protege a todos los hijos de Sión como la niña de sus ojos. Debemos creer firmemente en esto. También tengamos la convicción de que regresaremos al cielo con la verdad de la Pascua del nuevo pacto y que el Padre nos reconocerá y nos recibirá. Permanezcamos firmes en esta creencia. Todavía tenemos familiares, vecinos, conocidos y amigos que no han venido a esta verdad. Este año no debemos predicarles la Pascua rápidamente. Muchas señales de la época nos instan a darles a conocer la Pascua. Guardando la Pascua del nuevo pacto juntos, moremos bajo la protección de Dios. Haciendo esto, vayamos juntos de la mano, de regreso a nuestro hogar, el cielo. Esperando que podamos hacer los preparativos para la Pascua con ese corazón, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.